Este 30 de septiembre, en el Salón de Usos Múltiples de nuestras oficinas sindicales, se llevó a cabo el 42º Pleno Seccional de Secretarios Generales y Representantes de Centros de Trabajo de los Trabajadores de la Educación en Michoacán. A tan importante suceso de nuestra vida sindical asistieron representaciones de la CENTE de los estados de San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Querétaro y Morelos, así como algunas organizaciones sindicales de presencia nacional, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, por mencionar algunos. El evento contó con la presencia de 732 trabajadores de la educación, todos ellos con la representación de igual número de delegaciones y centros de trabajo, quienes dieron el carácter legal al evento. Pasadas las 2 de la tarde se realizó la inauguración, acto que estuvo a cargo de nuestro compañero secretario general, profesor Jorge Cázares Torres, quien hizo referencia a la importancia del evento y a la fecha en que se realizó. Fecha histórica para todos los michoacanos y para todos los mexicanos, día en que naciera nuestro cura don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, ese ilustre michoacano que todos nosotros tenemos el enorme compromiso de honrar de manera permanente con nuestra lucha, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio para hacer de nuestra patria de nueva cuenta una nación independiente, una nación donde se combata la opulencia, donde se combata la ignorancia, desde las escuelas, desde todos los espacios, para hacer de nuestra patria una patria libre, una patria soberana, una patria justa. Posterior a ello, y siguiendo el orden del día, el profesor Jorge Cázares dio la información general del Comité Ejecutivo Seccional para después pasar a una serie de más de 30 participaciones en la que los delegados hicieron propuestas a los contenidos y formas de lucha que como trabajadores de la educación venimos desarrollando en contra de la política fascista del gobierno federal. Después de varias horas, nuestro secretario general hacía un diagnóstico de la realidad actual para tratar fundamentalmente lo político ubicado en el ámbito internacional, nacional, estatal y abordando la parte interna de nuestra organización, haciendo un diagnóstico detallado. A nivel internacional se está agudizando la crisis del sistema capitalista y también hay una profundización de la contradicción entre imperialismo y pueblos del mundo. Esto se está reflejando en todas las luchas que se han venido suscitando en los pueblos a principios del año en el norte de África, después de nueva cuenta en Europa, también en América del Sur, principalmente últimamente en Chile y hasta los propios Estados Unidos. Pues así podemos resumir de manera muy sucinta el diagnóstico político internacional. Aquí yo creo que una tarea importante es sostener y fortalecer nuestra participación en los eventos y luchas en el marco internacional de carácter antineoliberal y antiimperialista. En lo nacional, ¿cuál es el diagnóstico, compañeros? Lo central del diagnóstico político. Allí lo que se está presentando es la agudización de la disputa por la nación en la actual coyuntura electoral, que ya se abrió, no de manera formal, pero de manera real, sí ya se abrió una disputa por el país, por la nación, hacia el proceso electoral del 2012. Se busca que continúe un régimen pro-yanqui para que los Estados Unidos principalmente sigan arrebatando nuestros recursos, principalmente el petróleo, y perder totalmente la soberanía nacional. Eso es lo que está de fondo, esa disputa por la nación, pero en donde las fuerzas de derecha ligadas a los intereses extranjeros van a intentar sostenerse en el poder, a lo mejor ahora con el regreso del PRI, pero al final de cuentas sosteniendo el mismo régimen entreguista hacia el extranjero. Obviamente que las fuerzas de izquierda vamos a intentar que eso no suceda. Las fuerzas de izquierda vamos a intentar que en el 2012 pueda ser una coyuntura a favor del pueblo, a favor de los trabajadores, y que efectivamente no llegue al poder, no regrese al poder el priismo o que se permanezca la derecha panista.
A nivel estatal, el diagnóstico político también es muy parecido. Hay una lucha encarnizada por el gobierno y en donde la izquierda electoral se juega su proyecto nacional. Así lo han expresado desde los Cárdenas hasta pues todos los que se reivindican como fundadores del PRD. Reconocen que si se pierde Michoacán, si el PRD pierde Michoacán, prácticamente se coloca en una situación de derrota histórica. La derecha priista va a intentar en Michoacán consolidar su racha ganadora. Y en el caso del PAN, compañeros, la derecha panista pretende convertir a Michoacán en su reducto, en su pertrecho. Todo eso, todos esos escenarios, evidentemente, que tienen pros y contras para nosotros. Posteriormente se dieron las tareas principales y el plan de acción. Refiriéndome a las tareas principales, en lo nacional, compañero, si el diagnóstico político nos está señalando cómo están las cosas, esta disputa por la nación, yo creo que la tarea de nosotros, o una de las tareas de nosotros, es efectivamente ampliar nuestra participación en la lucha de resistencia antineoliberal en el marco de los acuerdos de los distintos referentes donde venimos participando, o sea, la CENTE, el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía Agroalimentaria y Energética, todo este frente amplio donde está la UNT, está el Frente Sindical Mexicano, están los mineros, están etcétera, etcétera. Los que nos manifestamos el 1 de septiembre ahí en la Cámara de Diputados, es todo este frente que luchan y que luchamos en contra de las medidas neoliberales, incluyendo este tema del presupuesto. Pero la otra tarea importante, compañeros, tiene que ver con cómo nos colocamos a la ofensiva, en que no solamente estemos resistiendo, sino también podamos estar en un proceso de lucha a la ofensiva. Y aquí lo que planteamos y lo que algunos compañeros han planteado, varios en las intervenciones, es que socialicemos y fortalezcamos la participación en la naciente organización política de los trabajadores y el pueblo, la OPT, por ser el instrumento que ha surgido desde los movimientos sociales para la lucha política a nivel nacional en el corto, mediano y largo plazo. En lo estatal, ¿cuáles podrían ser las tareas importantes? Y yo aquí también contemplo dos tareas. Una que tiene que ver con la coyuntura política electoral, organizar la participación de los compañeros de acuerdo a nuestros principios en la actual coyuntura político-electoral de Michoacán. ¿Para qué? Para cerrar filas y evitar que la derecha arribe al poder en el Estado, ya sea la derecha priista o la derecha panista. La segunda tarea es la que nos venimos planteando en el mediano plazo: avanzar en el proceso de construcción del poder popular desde los esfuerzos organizativos, desde los referentes sindicales como la TEM, desde los referentes campesinos como la Organización Campesina, desde los referentes del Movimiento Urbano Popular, etcétera. Pero incluso podemos combinar el tema coyuntural con este tema también del poder popular. ¿Qué acciones están propuestas aquí? El 5 de octubre, compañeros, próximo 5 de octubre, está convocada una asamblea estatal del movimiento sindical y popular de Michoacán, una especie de foro para discutir el programa de gobierno que se está planteando desde el movimiento sindical y el movimiento social de Michoacán. Este evento va a ser en el Teatro Samuel Ramos de la Universidad. En lo referente al asunto interno, la intervención de nuestro secretario general fue en lo que él llamó paralelismo sindical. Paso finalmente al asunto interno, que aquí se expresó de diferentes maneras, compañeros.
Y yo decía, ante esa situación, no podemos hacerle como el avestruz, el meter la cabeza en la tierra o en la arena y hacer como que no pasa nada. No, efectivamente tenemos problemas, compañeros, eso hay que reconocerlo. Y los problemas no son de ahora, los problemas vienen de un poco atrás. Y aquí, efectivamente, lo que se sigue presentando es que siguen habiendo reminiscencias, sigue habiendo por ahí situaciones que se derivaron y que se empezaron a generar desde el 5º Congreso Seccional de Bases. Hay una especie de paralelismo sindical, sí lo existe. Así como padecimos del paralelismo oficial, hay un elemento que se agrega que no hay que perderlo de vista. El elemento que se agrega tiene que ver con el proceso hacia el relevo seccional que viene. Eso está ahí también ya. ¿Para qué lo ocultamos? Mejor abramos la discusión. Finalmente, hizo una serie de propuestas que ayudarán a la unidad y fortalecimiento en la lucha que los trabajadores de la educación de Michoacán venimos desarrollando en beneficio de la educación. ¿Qué proponemos, compañeros? Efectivamente, nosotros tenemos que proponernos fortalecer los procesos de construcción de la unidad. Segundo, fortalecer las instancias del movimiento desde las asambleas generales, regionales y seccionales. La otra propuesta respecto a la interna, fortalecer los principios del movimiento, principalmente los relativos al respeto al derecho laboral y a la anticorrupción. Y respecto, compañeros, al paralelismo sindical realmente existente, ese problema lo podemos superar, el paralelismo sindical existente, convocando en esos términos, convocando desde este pleno seccional al Comité Nacional Democrático a su disolución. ¿Por qué, compañeros? Si los compañeros realmente están por la unidad, si los compañeros están realmente a favor de la unidad y de fortalecer el movimiento a nivel estatal y a nivel nacional, creo que lo van a asumir sin ningún problema, haciendo un ejercicio profundo de autocrítica. No los queremos en otra parte, como aquí alguien dijo, no, los queremos en la sección, los queremos en su base, trabajando para la sección y trabajando para la gente, compañeros, realmente, porque así surgió el Comité Nacional Democrático, con ese objetivo, fortalecer a la gente. Si los compañeros quieren aceptar este llamado del Pleno, qué bueno, y si no, pues allá ellos. Eso es lo que finalmente propongo, compañeros, de tal manera que yo espero que sobre todo esta parte que tiene que ver con una cuestión política, que es la parte fundamental, hayamos recogido las propuestas y las intenciones, sobre todo, y las valoraciones de los que participaron de esta lista grande de participación. Gracias.